estudiarlo ahorita que estamos tocando la materia de derecho procesal penal. El primer artículo que hace referencia a esta iniciativa tiene que ver con el efecto de la rebeldía. El artículo 99, ¿verdad?, habla sobre la rebeldía. Efectivamente, ustedes ya manejan lo que es la rebeldía, ¿verdad? No es más que el acto por el cual, una vez que ha sido citado el imputado, no comparece a la audiencia programada. Esta persona puede ser debidamente notificada y esta persona decide no presenciar, no estar presente en la audiencia para la cual fue citado. Pero, sin embargo, puede ser que no esté debidamente notificado y también se le puede declarar la rebeldía. El artículo 99 establece dos párrafos. El primer párrafo habla sobre que se debe de suspender el proceso y además impedirá la celebración de un juicio no iniciado. Fíjense bien, un juicio no iniciado. Si la rebeldía se produce una vez iniciado el juicio, este va a continuar hasta su fenecimiento, es decir, hasta que culmine con una sentencia, y el acusado será representado por su defensor. En el primer párrafo nos habla sobre la notificación del imputado o del acusado. No comparece a la audiencia, dice de que no se puede celebrar el juicio no iniciado. Y en la segunda es que una vez que haya iniciado el juicio y él no comparece a una continuación de juicio, entonces va a ser representado por el abogado. La iniciativa de reforma introduce este nuevo párrafo que se los dejo en negrilla. La rebeldía interrumpirá la prescripción de la acción penal, la cual será decretada de oficio o a solicitud de parte. La prescripción es una forma de adquirir derechos y también de extinguir obligaciones. Ustedes pueden estudiar la prescripción en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil. La prescripción está presente en todas las materias. Pero además, la prescripción en materia penal debe de estudiarse de manera positiva y de manera negativa. En el sentido de que de manera positiva, a pesar en materia penal que fue notificado, ¿verdad?, el imputado y no desea ir, se le castigaba con emitirle una orden de detención y allanamiento en su contra, y ese era el castigo por el cual no comparecía a la audiencia. Por otro lado tenemos, ¿verdad?, cuando no fue debidamente notificado, ¿verdad?, y resulta de que aparentemente vive en esa casa. Entonces, muchas veces la víctima dice de que es que lo niegan en la casa porque no quieren que venga la audiencia. Y como él sabe que tiene este problema, entonces él manda a sus familiares a decirle al notificador de que no vive ahí, que él ya no vive ahí. Entonces el juez, ante ese comportamiento y ante lo dicho por la víctima en una audiencia, le decreta la rebeldía. Pero ahí notamos dos consecuencias. La primera es en la parte positiva de la prescripción y en la segunda tenemos la parte negativa de la prescripción.
Quiero que se enfoquen en eso, porque ahí precisamente va destinada la reforma. Antes que no existía esta prescripción en la acción penal, ¿verdad? Evidentemente, nosotros podríamos alegar en una excepción por extinción de la acción penal, aún estando en rebeldía. Sin embargo, con este párrafo ya no podríamos nosotros alegar esta prescripción de la acción penal porque ya queda claro, ¿verdad?, que primero la rebeldía va a interrumpir la prescripción y la segunda que va a ser decretada de manera oficiosa. Es decir, el juez automáticamente la va a establecer una vez que declare rebelde a la persona. En otras palabras, ya aquí no quedaría, ¿verdad?, alegar más adelante en un proceso penal alguna extinción de la responsabilidad penal por el transcurso de la prescripción. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque aquí están cerrando la puerta, ¿verdad?, por donde entraba la extinción de la acción, la extinción de la responsabilidad, la extinción de la forma en que el Ministerio Público puede acusar a una persona, ¿verdad?, y que al final esta persona no enfrente el proceso. Muchas veces ustedes comentaban cuando, por ejemplo, se fugaba o cuando la persona se iba a otro país y nosotros ante ellos había una puerta pequeña dentro del artículo 130, 132, 131 del Código Penal, no del Código Procesal Penal, del Código Penal. Y ahí nosotros entrábamos para el efecto de la prescripción de la acción penal, porque la prescripción de la acción penal opera no solamente para la acción penal, no solamente para la sanción penal. Son temas totalmente distintos que se estudian en el Código Penal. Ahorita nosotros estamos en el Código Procesal Penal y entonces estamos estudiando la prescripción. Y la prescripción tiene múltiples efectos. Por ejemplo, no solamente se puede alegar como una excepción. Recuerden, el artículo 72 establece todas las causas de extinción de la acción penal y es muy distinta, por ejemplo, a la extinción por prescripción de la pena, que es otra cosa totalmente distinta. En otras palabras, lo que les quiero decir es que con esta reforma, ¿verdad?, ya no se puede alegar la prescripción de la acción penal que está establecida en el artículo 130, 131 y 132 del Código Penal vigente. Por otro lado, esta iniciativa también establece el lugar o el asiento judicial en el artículo 121. ¿Qué hace referencia a esto? Esto hace referencia, en primer lugar, de que los tribunales tienen su asiento judicial y este muy difícilmente puede trasladarse para realizar un juicio, por ejemplo, comparecer los testigos a ese juicio, por ejemplo. Si el tribunal puede, por ejemplo, hacer una diligencia fuera del juzgado, por ejemplo, va a ser un reconocimiento, va a ser una inspección judicial, va a ser una inspección ocular. Es decir, ambas partes están de acuerdo, el abogado defensor y el abogado acusador están de acuerdo en que puedan presenciar el lugar de los hechos, ¿verdad?, y para lo cual solicitan trasladarse al lugar. Y en consecuencia, el juzgado, ¿verdad?, se traslada. Y el juzgado, estamos hablando del juez, del secretario, del alguacil, del conductor, de las partes, del Ministerio Público, del acusador particular, si lo hay,
el defensor, el acusado y la víctima. Se traslada donde supuestamente ocurrió el hecho para verificar las circunstancias del tiempo, del lugar, de las condiciones, ¿verdad? Cómo eran las condiciones, cómo si había algún lugar despoblado, si transitaban en esa vía, si era de piedra, si pasaba un río, o sea, toda esa circunstancia es la dicha de verificar, por ejemplo, cómo se pudo haber dado el caso. Pero solamente para esa diligencia. En este caso particular, estamos hablando de una convocatoria a juicio oral y público. Y aquí solamente se le daba la facultad al abogado defensor. Este abogado, independientemente que sea abogado defensor público o privado, podía solicitarle al juez el cambio del lugar en que deba de celebrarse ese juicio oral y público. Esto con la motivación de que pueda resolverse sobre alguna imparcialidad. Esto tiene que ver muchas veces con que el acusado ha sido en perjuicio, tiene alguna acusación en perjuicio y todo el mundo lo conoce en ese pueblo y va a ser favorable. O al contrario, todo el mundo conoce a la víctima y va a ser desfavorable no solamente su veredicto, no solamente su fallo, sino la administración de justicia. Entonces se le daba la facultad al juez para que el juez resolviera esta petición por parte del defensor. Ahora la reforma implica no solamente al defensor, sino también al Ministerio Público, al acusador particular y a la víctima. Ellos pueden solicitarle al juez que puedan trasladarse, ¿verdad?, ante la realización de un juicio oral y público y que deba de realizarse en otro lugar, ¿verdad? Ya sea por falta de condiciones para garantizar la independencia e imparcialidad del jurado o el libre ejercicio de las actuaciones de los sujetos procesales. Eliminaron la parte donde hace referencia a la defensa y la dejaron más amplia para todas las partes. Evidentemente, ¿verdad?, el juez resuelve si debe realizarse la celebración del juicio en un lugar distinto de la sede del tribunal. Ante ello, ¿verdad?, la última parte del artículo hace referencia de que sí se puede ordenar de que los miembros de jurado sean integrados en la ciudad del municipio donde se va a ser trasladado. Lo que se pretende con esto es que los miembros del jurado sean totalmente ajenos al caso, que no conozcan ni al acusado y que tampoco conozcan a la víctima, y que por eso no vayan a resolver, ¿verdad?, a favor de una de estas dos personas independientemente del delito, de la comisión del delito, de la responsabilidad penal. Entonces lo que busca la norma es que la justicia, que el fallo, que el veredicto que vayan a emitir sea totalmente imparcial, que sea unas personas desconocidas, que no conozcan ni a las partes, que no conozcan ni a la víctima, que no conozcan al acusado. Esta reforma va encaminada a que precisamente no solamente quedaba a manos del defensor, sino que deba de estar un poco más amplia y que deba de participar también el Ministerio Público, el acusador particular, así como también la víctima. Ok, ahora vamos al artículo 135.
El artículo 135 nos habla sobre asunto de tramitación compleja. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta es una facultad meramente del ente acusador. Y esto era un buen argumento en contra, aprovechando de que nosotros ya estudiamos la audiencia de tutela y garantía constitucional. La audiencia de tutela y garantía constitucional no solamente regulaba ampliar el plazo para la investigación, aún no estando